Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre. Les habla el Padre Dengo y los invito para que a la luz de la palabra de Dios, de la palabra de los santos y de la palabra del magisterio de la Iglesia, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo que quiere guiarnos hacia la verdad completa. Hoy es lunes de la séptima semana del tiempo ordinario. Ciclo C. Las lecturas para este día son las siguientes. La primera lectura tomada de la carta del apóstol Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18. Si tienen el corazón lleno de envidia y de ambición, no anden presumiendo. El Salmo 18. Los decretos del Señor son rectos, alegran el corazón. El Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículos 14 al 29. En aquel tiempo, cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los otros discípulos, vieron que había mucha gente reunida con ellos y que estaban discutiendo con los maestros de la ley. Al ver a Jesús, la gente se quedó sorprendida y corrieron todos a saludarlo. Jesús preguntó a sus discípulos: ¿de qué están discutiendo con ellos? Uno de entre la gente le contestó: Maestro, te he traído a mi hijo que está poseído por un espíritu mudo. Cuando menos se espera, se apodera de él y lo derriba al suelo, haciéndole arrojar espuma por la boca y rechinar los dientes hasta que se queda rígido. Pedí a tus discípulos que lo expulsaran, pero no lo han conseguido. Jesús exclamó: Gente incrédula, ¿hasta cuándo habré de estar entre ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme al muchacho. Se lo llevaron, y cuando el espíritu vio a Jesús enseguida, se puso a zarandear con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espuma por la boca. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le pasa esto? Le contestó: desde niño. Muchas veces ese espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Si puedes, ten compasión de nosotros y ayúdanos. Jesús le contestó: ¿cómo si puedes? Para el que tiene fe, todo es posible. Entonces el padre del muchacho exclamó: yo tengo fe, pero ayúdame a tener más. Jesús, al ver que se aglomeraba la gente, increpó al espíritu impuro diciéndole: espíritu mudo y sordo, te ordeno que salgas de él y que no vuelvas a entrar en él jamás. El espíritu, gritando y haciendo que el muchacho se retorciera con violencia, salió de él dejándolo como muerto. De manera que, en efecto, todos los presentes lo consideraban muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho quedó en pie. Más tarde, cuando los discípulos entraron en casa, preguntaron aparte a Jesús: ¿por qué nosotros no pudimos expulsar ese demonio? Jesús les contestó: este es un género de demonio que nadie puede expulsar
si no es por medio de la oración. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con la lectura del Evangelio de San Marcos. Tenemos que referirnos a los textos anteriores que hemos venido leyendo. Como dijimos ayer en la Santa Misa, ha sido toda una enseñanza la que nos va dando el Evangelio de San Marcos, revelándonos a Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de María, como el Mesías, el Salvador del mundo. Los discípulos, 3 de ellos, Pedro, Santiago y Juan, fueron llevados a lo alto de un monte, y allí se transfiguró Jesús delante de ellos, revelándose a sí mismo como lo que Él es. Él es el Verbo encarnado. Él es Dios, el Dios humanado. El cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Él es la plenitud y el culmen de todo. Él es el Señor. Pedro confesó su fe en Él. Y de todo esto, como en un compendio, nos habla este texto del día de hoy. Comienza a decir: cuando Jesús y los 3 discípulos bajaron del monte y volvieron a donde estaban los otros discípulos. Después de haber sido fortalecidos por la visión beatífica, la transfiguración del Señor, ahora se enfrentan con lo cotidiano, con la lucha de cada día. Esa lucha que tiene que ver con el príncipe de este mundo que es el diablo. La verdad de las verdades, como dice San Pablo en una de sus cartas, nosotros combatimos no con personas de este mundo, sino con personas del otro mundo. Recordemos que el demonio o los demonios son seres espirituales, sí, pero seres personales. De ahí que comienza ahora todo una situación, un diálogo de lo que los otros discípulos estaban haciendo y no podían realizar. La gente estaba extrañada. El mismo Jesús les dice: gente incrédula, porque no veían sanación en aquel muchacho poseído por un demonio mudo, porque la gente no veía el resultado de los esfuerzos que hacían los discípulos por expulsar a este demonio. La regañadita, por decirlo así, la reprensión que Jesús hace no es solo a la gente que está allí comentando,
discutiendo, sino también Jesús reprende a los discípulos porque no terminan de creer. Es que el demonio no ha salido de aquel muchacho por falta de fe. El mismo padre del joven humildemente lo reconoce. Señor, yo creo, pero me cuesta creer. Ayúdame. Y a los discípulos el Señor les dice que ellos no pudieron expulsar al demonio porque les faltó fe. Porque ese género de demonio, dice Jesús, nadie puede expulsarlo si no es por medio de la oración, del ayuno, de las penitencias. Vean ustedes lo importante que es este evangelio, no solo en aquel momento para aquellas personas, para que entendieran, sobre todo los discípulos y las personas, en este caso, simbolizadas en el padre del joven, que todo lo que pidamos al Señor, lo que necesitemos del Señor, lo podemos alcanzar, pero dependiendo de nuestra fe y de lo que hagamos por demostrar esa fe a Dios nuestro Señor, y así desatar los milagros. Yo tengo fe, pero ayúdame, me cuesta, ayúdame a creer. Es una súplica humilde, una súplica sincera. A los discípulos les dice que ellos deben creer y que esa fe tienen que demostrarla con oraciones, con penitencias, con ayunos. Algo que hoy en día se olvida totalmente. Y recordemos capítulos del Evangelio de San Marcos más atrás todavía, cuando el Señor reprendía a la gente porque él veía que lo buscaban solo como un curandero, lo buscaban como buscar un médico solo para que les curara de las enfermedades. No sé, un mago que simplemente con su varita mágica hace plin, plin y arregla problemas, cura enfermedades, soluciona situaciones difíciles, etc. La gente buscaba al Señor solo por eso, no lo buscaba por su persona en sí. Y a Dios hay que buscarlo por Él mismo, no por lo que podamos obtener de Él. Una vez más, tenemos que recordar que si Jesús hace milagros, los hace uno para dar gloria a su Padre, para mostrarse Él como el que es, el enviado, a quien hay que escuchar, a quien hay que seguir. Óiganlo. Jesús hace un milagro para mostrar
gloria a su Padre y para mostrarse Él como el que hay que seguir, como al que hay que escuchar. Jesús, dos, hace milagros, claro, porque Él siente compasión de los que sufren. ¿Cómo no si Él es puro amor, pura ternura? ¿Cómo no si Él nos ha creado y nos creó en su corazón? Somos amados infinitamente por Él. Y Dios no quiere que ninguno de sus hijos sufra. No quiere que ninguno de sus hijos padezca ninguna molestia, ninguna enfermedad, y mucho menos que estén poseídos por el maligno. Por eso el Señor realiza los milagros, por compasión. Y tres, el Señor realiza milagros porque quiere motivar nuestra fe, quiere acrecentar nuestra fe y provocar en nosotros una conversión sincera. A través de los milagros, el Señor quiere ver una respuesta en nosotros, un cambio radical en nuestras vidas. Ya esto lo hemos meditado. La verdad es que todo va así progresivamente, pero en una forma redundante, porque pues se trata de una única verdad. Es la verdad del Evangelio, que tiene que ir siendo machacada, tiene que ir siendo cimentada cada día más, más, hasta que lleguemos a ser uno en Cristo, en su divina voluntad. No tiene sentido que Dios haga milagros, que Dios nos haga un milagro, si en nosotros ese milagro no va a acrecentar la fe, si ese milagro no va a producir un cambio en nosotros. Para esto voy a recordarles el texto también ya muy meditado de San Lucas. El texto cuando Jesús se encuentra con Zaqueo. Zaqueo, baja de allí. Conviene que hoy yo me hospede en tu casa. El milagro fue ese, que Zaqueo, siendo un hombre pecador, un ladrón, recibiera a Jesús en su casa, lo tuviera como huésped. Zaqueo eso lo consideró un milagro, una bendición, tanto que dice el Evangelio que Zaqueo se puso muy contento, tan contento que se produjo un cambio radical en él. Señor, le dice, devolveré la mitad de mis bienes a los pobres. Y si a alguien le he robado, le devolveré 4 veces más. Fue hasta ese momento cuando Jesús dijo, hoy ha llegado la salud, la salvación, la felicidad a esta casa. ¿Ven ustedes? Ahora sí, hagamos examen de conciencia. Hagamos examen de conciencia. Díganme ustedes,
Cuando hemos pedido al Señor, cuando hemos necesitado de un milagro del Señor, hemos estado convencidos de que vamos a cambiar nosotros, de que vamos a disponernos a una conversión total. Yo lo digo por propia experiencia. Lo digo por propia experiencia. Y lo digo en situaciones tan dramáticas como cuando yo, no digo mi familia, estoy hablando de mí. Cuando yo he vivido momentos terribles en que he suplicado con todas las fuerzas, con lágrimas, casi con desesperación al Señor que nos ayude. Pero la verdad de las verdades, lo digo con toda sinceridad, la verdad de las verdades es que yo pedía y pedía y pedía, pero yo no estaba tan convencido de que yo iba a cambiar en mi vida, iba a luchar con más fuerza por corregir mis pecados. Mentiras. Lo acepto delante de todos. Soy un pecador como todos. Mentiras. Y yo creo que esto no escandaliza a nadie, ni tiene por qué escandalizar a nadie. Porque yo ahora, cuando veo este texto del Evangelio y leo al papá del muchacho exclamar: yo tengo fe, Señor, pero ayúdame, porque mi fe es muy poca. Entonces yo digo, sí, ese soy yo. Ese fui yo cuando pedía. Y ese soy yo todavía hoy en día. Y por eso el milagro, quizás cuántos milagros no se han concretado. No los he visto realizar, pero no por culpa de Dios. No porque Él haya sido sordo. Sordo y mudo el diablo. Dios no. Dios siempre ha sido el Padre que escucha a sus hijos. Y Dios siempre ha tenido una palabra para dirigírsela a sus hijos. Y esa palabra es su mismo Hijo. La palabra revelada, la palabra hecha carne, de la que nos habla el primer capítulo del Evangelio de San Juan. No, mudo y sordo solo el diablo. Dios no. Mudo y sordo yo, porque yo he sido tan sordo para no escuchar la verdad del Evangelio. Cuando me la han leído 1,000,000 de veces, en todas las Eucaristías, en todas las reuniones, en todas las oraciones en las que yo he participado en toda mi vida, y por un lado me entra, por un oído me entra y por el otro me sale, como decimos. Sordo yo he sido sordo como un diablo cuando se me ha predicado la palabra de Dios. Yo he sido sordo y mudo. Mudo porque yo no oro. Mudo porque mi oración es mínima, remínima. Se convierte en un simple menear de labios, como decía Santa Teresa.
una oración que no llega ni al cielo raso. ¿Cómo vamos a pretender del Señor una transformación, un cambio, un milagro? ¿Cómo vamos a pretender del Señor un milagro, un cambio en nuestra vida, en la situación que estamos viviendo, si no hay un propósito de conversión en nosotros? Esa es la frase que quería decir. Pensémoslo. Dios no es un mago. Aquí vuelve a aparecer el tema. Dios es un Padre. Y a mí me preocupa tanto, ustedes saben. Me preocupa tanto las personas que vienen. Si ustedes supieran, a mí hasta me da tanta pena. Ustedes no se imaginan cuánta pena me da a mí. Que en ese programa que se habilitó para que la gente buscara y sacara una cita conmigo como exorcista de esta diócesis, en cuestión de unos días, es que ni siquiera una semana, se llenó todo el año. Se tuvo que cerrar, porque si no, entonces tendría ya yo citas hasta el 2024, 2025. No sé si voy a estar yo vivo y ya estaría lleno la agenda. Se tuvo que cerrar porque está lleno hasta diciembre. No hay campo. Y la gente me dice a mí, y a mí me hace gracia, pero con gracia en el sentido no de no tener congoja, sufrimiento por no poder atender a las personas que sufren. A mí me hace de que, Padre, ¿cuándo me atiende? Padre, que me atienda, Padre, que hay un caso por ahí, Padre, que hay otro caso. Y yo digo, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Yo no puedo entender cómo hago yo. Si yo pudiera habilitar otros espacios, pero yo no tengo espacios que habilitar. ¿Me entienden? No puedo, no tengo otros. Entonces yo no sé cómo la gente no comprende de que si los campos están llenos, ¿dónde voy yo a atender a otra persona? Y aprovecho con todo respeto, con toda sumisión, con todo respeto, pero aprovecho para hacer una insinuación, no sé, a los señores obispos de las otras diócesis de Costa Rica que no tienen exorcistas. Yo les digo por compasión a esa gente que sufre. Solamente por eso lo hago, por compasión. Elijan un exorcista en cada diócesis como lo manda la iglesia, para que en cada diócesis haya uno, por lo menos uno, un sacerdote que atienda a tantas personas que sufren tanto. Yo no puedo con todo Costa Rica. Es imposible. Siempre, imagínense ustedes, siempre va a haber muchísima gente que se queda por fuera. Pónganse a pensar, si fuera un médico, solo un médico, estoy hablando de medicina del cuerpo, un médico general, no sé, si solamente hubiera un médico
en Costa Rica, en todo el país, solo uno. ¿Ustedes creen que ese médico podría atender a todos? Ustedes ven cómo desde las 3 de la mañana las filas ya comienzan a hacerse, o antes, en las clínicas, en los EVAIS de la Caja del Seguro. Ustedes ven cuando van a una cita particular con un médico, con un especialista, que siempre hay que esperar ahí en la salita de espera a que lo atiendan. Ahora imagínense en ustedes, porque yo me considero un médico de almas. Eso somos los sacerdotes, médicos de almas. Y en este caso, de exorcismo y liberación, yo estoy absolutamente solo en el país. ¿Cómo vamos a hacer? Pues yo le digo, con todo respeto a los obispos, tengan en consideración el dolor de las personas. Eso es lo único que yo puedo hacer. Nada más, ya lo hice. Ya lo dije por aquí. No sé si esto llegará a ellos, pero ya lo dije. Lo que sí puedo decirles a ustedes es lo siguiente. Hermanos, el último versículo de este texto del Evangelio nos dice: este es un género de demonio que nadie puede expulsar si no es por medio de la oración. Y ahí yo les digo a todos ustedes, yo tampoco puedo hacer mucho, por más exorcista que yo sea, por más exorcista oficial de esta diócesis de Tilarán, Liberia, yo no puedo hacer mucho si no tienen fe. Eso era lo que comencé a decir. Aquí llega todo el mundo, toda la gente, y yo comienzo a preguntar, y hermanos, situaciones muy dolorosas, sí, pero en personas muy huecas. No sé si me doy a entender. Personas que sufren mucho, sí, pero ¿qué hago yo? ¿Qué hago yo solo? Si no hay un papá, una mamá que respalde a ese hijo, a esa hija que sufre, con oración, con ayunos, con penitencias, con una conversión verdadera, un cambio de vida. Ahora sí me están entendiendo, ¿verdad? Yo no puedo hacer mucho. El texto del Evangelio, y no solo este texto, todos los textos del Evangelio, siempre Jesucristo dice: porque has creído, se le ha concedido. Por la fe que has tenido. Se necesita fe, no solo de la persona que padece, sino de los demás que están con él. Si no, recuerden al paralítico que metieron en Cafarnaúm por el hueco que hicieron en el techo. Y dice el Evangelio, por la fe de los que lo llevaron. Una fe que tiene que traducirse en oración profunda, constante, en penitencias, en ayunos, pero sobre todo en un cambio de vida, en un cambio de vida, en un cambio de vida.
Cómo quisiera que estas palabras las oyeran todos los que han venido a consultarme y sobre todo, me hace gracia, pero perdónenme, sobre todo aquellos que quizás han venido y se han quedado como enjuagados porque se fueron y no vieron milagro, no vieron milagro. Entonces dijeron, fuimos hasta allá y miren, y nada. Yo le digo con todo respeto, con toda consideración, yo no me estoy burlando de nadie. Lo digo con todo respeto. Antes de juzgar al Señor, piense si usted es una persona de fe y hasta dónde llega su fe. Antes de juzgar al Señor, porque no es a mí, es al Señor. Piense si usted ha rezado como el padre de este joven. Yo tengo fe, Señor. Fui a estar en Alf, tengo fe, pero muy poca. Ayúdame. Antes de juzgar al Señor, piense cuánto está usted dispuesto o ha estado usted dispuesta a transformar su vida, a entregar su vida a la divina voluntad. Piénselo. A negarse a sí mismo, a sí misma en todo, perdiendo su vida para encontrarla en Cristo. Piénselo, piénselo. Y si va a venir, si usted es uno que ya sacó cita y la tiene en este año apuntada por ahí, piénselo. Antes de venir, piénselo. Piense esto que he dicho, que nos dice el Evangelio. Porque sin fe no. Sin fe el Evangelio es claro. Sin fe de Dios no conseguimos nada. Así de claro. Eso no quiere decir que usted no sea un pecador. Usted puede ser un pecador empedernido, pero el Evangelio nos habla de pecadores que tienen fe, por lo menos este principio de fe que expresa el papá del muchacho, como el publicano. Perdóname, Señor, porque soy un pecador. Perdóname, Señor, porque soy un pecador. O aquel ciego, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Ven ustedes? No se trata tanto de ser un pecador. Se trata de tener una fe, un principio, una pequeña fe para clamar a Dios y para cambiar de vida, para dejar el pecado y cambiar de vida. Solo así veremos la gloria de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Muchísimas gracias, los amo con toda mi alma y si Dios quiere nos encontramos mañana.